Seguimos en este programa que dimos en llamar En Dónde Estamos, por Radio Nacional 11:30 AM, por internet radionacional.com.uy, en nuestra web libertas.uy, en Twitter, @En Dónde Estamos, en Facebook, ahora mismo, En Dónde Estamos. Estamos saliendo precisamente al aire vía online. Todo esto queda registrado y archivado, tanto en nuestro Facebook como en nuestro Twitter. Y nuestro canal YouTube también va segmentando y archivando cada una de las columnas de este programa. Nuestro canal YouTube se llama Mirá en dónde estamos. Mirá en dónde estamos. 093-829-272. Qué tema interesante que tratamos con Raúl Viñas. Tema muy interesante, tratado también con Ethel Hornecke. La seguridad cibernética del país, por un lado, es un hecho ya cotidiano, pero que hay que fortalecer. La producción en nuestro país, las inversiones en nuestro país, la realidad del mercado, la realidad de la vida del mercado. Y a su vez el mercado como concepción occidental, a través de un proceloso, digamos, eh, ítem histórico, itinerario histórico, logra concebir un mercado abierto de intercambio de bienes y servicios. Lo que en una doctrina ideológica, dentro de ese gran contexto de doctrinas ideológicas en aquel siglo XIX en Europa, se le llamó a esta economía de mercado, de intercambio de bienes y servicios, a través de una medida o patrón de intercambio, el dinero, muy acuñado en las ciudades de los burgos en Europa, y que va a implementarse tecnológicamente de modo prácticamente definitivo a como lo conocemos hoy en la Inglaterra, ella potencia imperial del siglo XIX, pero con una invención china, como el papel billete, moneda, es decir, patrón de intercambio de bienes y servicios, llamado capitalismo por esa doctrina ideológica que una vez escribieron dos señores, no sé si llamarlos señores, Carlos Marx y Engels. Esa doctrina ha generado una corriente de pensamiento y de militancia, que yo considero ya a esta altura del partido son dignas de ser estudiadas precisamente en la historia de las ideas. Por eso a veces hablamos de museos ideológicos. Es como si hoy estuviéramos poniendo en boga o militando por el existencialismo de Jean-Paul Sartre, o pusiéramos en boga en las corrientes del pensamiento académico, científico, dentro de las ciencias sociales e inclusive dentro de otras ciencias, al eclecticismo, como también un modelo de pensamiento dentro de lo que es la filosofía académica, ¿no? Las estructuras de pensamiento para llevar a cabo metodologías de investigación, el uso de la lógica como ciencia del pensamiento. Eso que tan maravillosamente explica en un libro Arturo Ardao cuando escribe El espiritualismo y el positivismo en el Uruguay. Y ahí tenés todo el caudal de las corrientes de pensamientos filosóficos académicos, sistemas de pensamiento que fueron integrándose a las universidades de Latinoamérica y especialmente en nuestro país. Ese caudal de pensamiento, esas corrientes de pensamiento que van a nutrir inclusive epistemológicamente, es decir, científicamente, desde el punto de vista de los paradigmas metodológicos de investigación, de lo que significan los sistemas de investigación, los modos de pensar la realidad, de experimentarla. Todo ese caudal de corrientes de pensamiento académico, científico, nutrieron a nuestra universidad. El positivismo, el utilitarismo, el pragmatismo, el eclecticismo, el idealismo alemán, el romanticismo que tuvo su cuarto de hora, pero no fue funcional a los efectos del pensamiento académico, el materialismo dialéctico, ahí surgió en ese contexto enorme una ideología, una suerte de sistema de pensamiento que pretendió ser una teoría científica de la interpretación de la historia y de la economía, escrita por Carlos Marx y sobre todo por su copista y amigo más académico Engels, pues se sabe que Marx era muy desordenado para escribir, y ese mamotreto llamado El Capital pretendió tener la estatura de una teoría de la historia y de los sistemas económicos. Quedó en eso, quedó en una ideología abrigada por determinados movimientos, y hasta el día de hoy esa ideología funciona, pero ya funciona como un relato,
Inclusive el otro día lo escuché en el presidente, y me pareció interesante esa visión que él tiene, es decir, me dejó la sana expectativa de tener un presidente que sabe de qué se trata cuando se habla de sistemas de pensamiento y de ideologías, cuando habló precisamente de que esa ideología, el marxismo, aplicado en Cuba, por ejemplo, en verdad es un escudo ideológico, pero que no se aplica y que quienes lo formulan y lo predican saben que no es aplicable, porque eso va directamente al fracaso rotundo de la economía de una sociedad organizada. Respecto a esto que acabo de plantear, yo me podría formular, como me lo he hecho varias veces en mi vida, ¿por qué no dedicarme a la actividad periodística? ¿Por qué no dedicarme a investigar sobre estos temas, formularlos públicamente y poder entablar una interrelación con personalidades capacitadas en estos temas? Es decir, con la formación académica, con la formación científica, técnica, o de pronto con la formación erudicional de alguien muy metido en el tema investigando estos grandes temas: la economía, la organización de la sociedad, los sistemas políticos, que es lo que estamos haciendo en este programa junto con tres amigos. Esto a impulso de Roberto Falken, quien es un ferviente y, digamos, pragmático y dinámico pensador de la urgencia de establecer con claridad eh, la dimensión que tienen estos temas. Me propuso una vez, ¿por qué no hacer un programa o hacer un proyecto de comunicación, un proyecto mediático de difusión de los grandes valores que hacen a la corriente de pensamiento que nutre nuestra civilización occidental? La república, la democracia, el Estado de Derecho, el libre mercado o el mercado abierto, digamos, la apertura de mercado con el intercambio de bienes y servicios según la protección de nuestros derechos individuales, el derecho a emprender, el derecho a la propiedad, eso que estimula al ser humano porque por naturaleza somos seres de innovación, de creatividad. Eso es lo que ha prosperado, bien, muy mal, con corrupción también, pero es lo que se mueve, lo que es vital, lo que es real. La sociedad capitalista, la sociedad de las democracias representativas, la sociedad del Estado de Derecho, organizado bajo el principio de la legalidad como autoridad, el principio de la igualdad ante la ley, la separación de los poderes, etcétera, etcétera. Ese modelo occidental que está queriendo ser hackeado por el otro modelo que surgió de una de las doctrinas que estaban en ese amplio contexto de pensamiento en los siglos XVIII, XIX, siglos fermentales, si los hubo, en cuanto a la construcción colectiva de un modelo de sociedad, de civilización, que es el que cuajó de algún modo y se fragmentó también con aquel proceso de la revolución bolchevique en 1917, que derivan dos guerras mundiales y luego en una guerra fría. Parecía que cuajaba como un todo a nivel de Occidente, es decir, el modelo del Estado de Derecho, de la democracia representativa, republicana y liberal. Pero no, no, hay una hegemonía cultural que por dentro, larvariamente, como un virus, empieza a cooptar instituciones, organismos internacionales y muy especialmente las universidades, ya desde la década del 60 y muy especialmente en los Estados Unidos, aunque te parezca mentira. Y ahí hay un enorme ejército de neopensadores marxistas post-fracaso de la Unión Soviética que ya erradican el discurso de la lucha de clases, de tirar abajo la propiedad privada, de romper con las constituciones burguesas liberales para ir hacia un modelo socialista, y comienzan a aplicar la estrategia de Antonio Gramsci, un periodista italiano, un pensador marxista muy crítico del marxismo ortodoxo, que dijo: no, la revolución tiene que ir por el lado de la cultura, es decir, por lo que Marx llamaba la superestructura. Eso a lo cual nunca le dio, disculpen el término, nunca le dio mucha pelota. Él fue por el lado de la economía. Dijo: la revolución, si es real, tiene que ir a la economía, a la infraestructura económica. Así lo hicieron en la Unión Soviética, y así le fue. Así lo hizo luego en Cuba Fidel Castro, después de esa revolución que fue necesaria, de un pueblo que intentó liberarse también de esa tiranía, de esa dictadura corrupta de Batista, pero que luego pasa para el otro lado. El pueblo cubano
no tuvo suerte. Y quedó entonces este régimen dictatorial de partido único, hegemónico, que rompe radicalmente con los principios occidentales de vida. El derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de opinión, a la libertad de expresión, a un periodismo libre, la separación de poderes, la estructura de partidos, la libertad eleccionaria, la libertad de asociación, la libertad política. Todo eso lo rompe. Rompe el mercado, no existe. Los capitales concentrados al mejor estilo soviético en el Estado. Pasa a ser un capitalismo de Estado, es un capitalismo de clase gobernante, porque el capitalismo nunca muere. Es imposible desaplicarlo totalmente, pero sí se socializa hacia abajo y se va reglamentando la vida de modo arbitrario, dictatorial, a partir de un régimen hegemónico de partido único. Eso es lo que vive Cuba, por ejemplo, hace décadas, y que hoy ya tiene un pueblo que, indignado desde sus nuevas generaciones, conectadas por esta hiperconectividad mundial, a pesar de que la hackean y que se la interrumpen, ya están cansados de vivir desafortunadamente. Cabe la pregunta entonces, y claro que me la hice varias veces, respecto a todos estos grandes temas. ¿Qué requiere una propuesta periodística para que mucha gente la siga con fidelidad? ¿Los temas que trata? Esto se lo pregunta a todo periodista, aunque no lo divulgue, aunque no lo exponga públicamente de pronto. Se lo pregunta una empresa periodística que quiere desarrollar un modelo periodístico. ¿Qué línea editorial vamos a tener? Es decir, ¿qué línea de pensamiento sobre estos grandes temas asumimos para, desde este basamento filosófico, ejercer una actividad periodística? Darle organicidad, darle una estructura orgánica y una propuesta de contenido a nuestros oyentes, a nuestros seguidores. La otra pregunta que es subsecuente es, ¿y cómo trata estos temas? ¿Cómo tratarlos? ¿De qué modo tratarlos? Tampoco nos podemos ir por las nubes y terminar en una clase magistral universitaria. ¿Cómo establecer ese equilibrio periodístico? ¿Con quiénes llevar adelante esta acción periodística? ¿Cuántos desafíos, verdad? ¿Cuántos desafíos? Y afortunadamente, y a Dios gracias, este programa lo va logrando. Hemos logrado cumplir con el desafío de contar con las personalidades adecuadas para tratar estos grandes temas. Y seguimos sumando gente. La semana que viene les doy la noticia muy auspiciosa y muy feliz de que se integra, de algún modo incipiente, se integra a participar en nuestro programa la escritora Mercedes Vigil. ¿Qué te parece? La escritora Mercedes Vigil también suma calidad informativa y de análisis a este desafío que emprendimos con Roberto Falken, con Santiago del Pino y con Gabriela Cruz, a través de la organización Libertas, que por supuesto integra este programa que está en Radio Nacional. Y agradecemos públicamente a su director, al director de Radio Nacional, porque nos abrió las puertas inmediatamente con mucho entusiasmo por este tipo de propuesta periodística, por este tipo de propuesta. La otra pregunta es, ¿y la persistencia en el tiempo? Todos estos temas tratados persistentemente. ¿Hay ejemplos? Sí, este programa. Disculpen la autorreferencia. ¿Pero hay ejemplos más grandes? Sí, claro. La Nación Más en Argentina. Si seguís el canal, te puede gustar o no, pero es un periodismo que parte de estas bases. Tiene una línea editorial sobre los grandes temas: la República, el Estado de Derecho, la institucionalidad, la economía de mercado, el conocimiento científico, la libertad de expresión, el periodismo de análisis, líneas claras, paradigmas periodísticos sobre paradigmas filosóficos y culturales. En esa línea periodística tú te vas a encontrar con una orgánica propuesta periodística. Se repiten los temas, persisten en el tiempo, se desarrollan en el tiempo. No se cortan, no es ocasional, no es un periodismo meramente informativo, disruptivo, ocasional, al compás de los hechos que se suceden, sin darle una hilación, una lectura analítica a lo que está pasando. Notas de alto impacto social, y por supuesto, tiene que tener un programa notas de alto impacto social, porque ahí vos vas a tener un impacto justamente en ese rating y quizá tirás la red
para que alguno más se quede en el programa, porque descubrió una manera de hacer periodismo, descubrió una manera honesta, transparente de analizar los temas, sin asumir camiseta por ningún partido político, por ningún gobierno, pero sin tener temor a aplaudir todo lo bueno que hace un gobierno, porque eso también es parte de la libertad. La libertad no se trata solo de estar siempre en contra, porque parece que acá hay un mal concepto en nuestro país cuando muchos periodistas se plantean libres, independientes, y parece que están obligados a ir contra todo y oponerse a todo lo que pasa, sin hilar fino, sin ver los matices de lo dificultoso que es el arte de gobernar, el arte de la política. Y ahí habría que recomendar a Maquiavelo, cuando plantea que la política es el arte de las posibilidades, no el arte de los ideales. Una nota de alto impacto es evidentemente una entrevista al presidente de la República, como ocurrió el otro día en La Nación, sobre la experticia o a partir de la experticia periodística de Jonathan Viale, el hijo de Mauro Viale, el que lamentablemente falleció por coronavirus. El que falleció por coronavirus. El hijo de Viale le hace una entrevista al presidente de nuestro país. Y en ese momento yo me pregunté, me hice al ejercicio imaginario, en ese momento, que es el momento, si vos querés, más importante de una trayectoria periodística, cuando vas a la entrevista a un presidente o a un expresidente, muy carismático puede ser incluso, o a una gran personalidad, a un escritor o a una escritora relevante en nuestra civilización. Ese momento es culminante. Y en ese momento yo estoy seguro que voy a estar muy nervioso, te lo confieso. Pero voy a tener que simular que no. ¿Por qué? Porque en ese momento, como si fuera un jugador de fútbol, discúlpame la metáfora futbolera, que vengo demostrando o viene demostrando que juega muy bien, pero de pronto en un cuadro nacional, en la liga interna, y obtiene un pase y tiene que jugar en la Premier League. Pero además en la Premier League también empieza a demostrar que juega bien, pero tiene que llegar a una final de la Champions. Y ahí tiene que ratificar y confirmar si realmente es un deportista de excelencia según su rendimiento. No según el triunfalismo, sino según su rendimiento, si lo confirma. Y eso también le pasa a un periodista cuando va desarrollando una trayectoria. Quítale respecto a mi condición de comunicador, o si querés ponerme el rótulo periodista, ponelo, corre por tu cuenta, quítale la parte de calidad. Yo no me autorreferencio. No sé, creo que me falta mucho para tener calidad periodística. Me faltan muchos detalles, cometo muchos errores, pero sí tengo la buena voluntad de hacerlo y tengo la honestidad de abordar los grandes temas tratando de hacerlo con organicidad. Pero me imagino llegar a ese momento culminante. Y ahí donde se ven los pingos, ¿no? En la cancha. Y tenés que entrevistar de pronto a una gran escritora. El público va a confirmar en esa entrevista si estuviste a la altura de la entrevista, si confirmaste tus dones de periodista, si tuviste la misma capacidad de interrelación, de feedback, de diálogo, con preguntas pertinentes, puntuales, y le sacaste o le diste sustancia a ese momento único, a esa oportunidad de hablar con una gran personalidad. Yo me imagino, hago el ejercicio, ¿qué hubiera sido si se hubiera dado la oportunidad de hablar con Hannah Arendt, una enorme filósofa judío-alemana, que se va a nacionalizar estadounidense porque tiene que escapar del terror de la dictadura nazi? Nacida el 14 de octubre de 1906 y fallece joven a los 69 años el 4 de diciembre de 1975. Doctora en filosofía, profesora de un montón de universidades, de la Universidad de Heidelberg, de la Universidad de Friburgo, vaya que es una de las universidades señeras en cuanto a la formación del pensamiento filosófico en Alemania, Universidad de Marburgo, alumna de Martin Heidegger, alumna de Karl Jaspers. La ocupación, evidentemente, filósofa, pero también historiadora, escritora, politóloga. Tenía toda la capacidad académica e intelectual para cumplir todos estos roles, para ser escritora, politóloga o analista política, historiadora, docente, socióloga. Escribe
dos obras que son realmente magistrales. Escribe muchas obras, muchísimas, pero hay dos o tres quizá que sean las más destacables. Los orígenes del totalitarismo, La condición humana, libro que estoy leyendo, y el otro libro es Eichmann en Jerusalén. La condición humana sienta las bases exactas de lo que significa vivir en nuestra civilización occidental, rastreando todo un proceso de evolución del pensamiento desde la antigua Grecia, desde la Grecia socrática y posocrática a nuestros tiempos. Mirá qué epopeya de pensamiento realiza Hannah Arendt. Pero te voy a leer solamente esto. Dice, según el pensamiento griego, la capacidad del hombre para la organización política no es solo diferente, sino que se halla en directa oposición a la asociación natural de todos los animales, del resto, cuyo centro es el hogar, oikia, y la familia. Esta es la base que diferencia al ser humano del resto de los animales que viven en el planeta Tierra. Se debe organizar políticamente, dice Platón, porque la sociedad es un imperativo natural en común que tenemos todos como seres vivos, especialmente los primates y los mamíferos, por ejemplo. Pero todos los animales viven en sociedad, tienen una vida social, se congregan, se unen, hasta generan autoridades. Pero eso es imperativo de la naturaleza, no nos distingue como seres humanos vivir en sociedad, sino que nos distingue organizarnos de una manera determinada como sociedad. Y ahí entra el concepto de política. El nacimiento de la ciudad-estado significó que el hombre, ella habla del hombre como el sustantivo universal, ¿no? Porque hoy tenemos tanta pavada lingüística que no podés acá entrar en eso, no voy a entrar. Significó que el hombre recibía además de su vida privada una especie de segunda vida, dice Hannah Arendt. La vida privada y una segunda vida. ¿Cuál es la segunda vida? La bios politikos, es decir, la vida pública, la vida política dentro de la ciudad organizada como un Estado, las famosas ciudades-estados en Grecia. Ahora, todo ciudadano pertenece a dos órdenes de existencia, a su vida privada, su vida familiar, el idion, de ahí después que viene lo del individuum, ¿no? Lo indiviso, lo único, nosotros, nuestra familia, y lo que es comunal, lo que forma parte de todos, el bien común, el koinón, la vida en común. Y no es mera opinión o teoría de Aristóteles, dice Hannah Arendt, sino un simple hecho histórico. Solamente te están narrando cómo se organiza la vida del ser humano, y claro, la narran con el método del análisis. Y entonces así, dice Aristóteles, se funda la polis. De ahí la palabra después política, precedida por la destrucción de todas las unidades organizadas que se basan en el parentesco, tales como la patria o la filé, es decir, la filiación. Eso que aún siguen con arqueológica persistencia los países árabes, ¿no? Las organizaciones filiares, por filiación, por linajes familiares. Eso se rompe necesariamente, dice Aristóteles, cuando el ser humano asume la razón, cuando asume su condición de ser diferencial respecto al resto de los animales, porque se debe a la creación de pensamiento, se debe a la resolución de temas, se debe a la aceptación de desafíos que le está planteando el arte de vivir, el arte de sobrevivir. Y comienzan entonces los problemas generados por el propio pensamiento humano, cómo ir mejorando esa estructura política. ¿Por qué te digo todo esto? Primero porque lo dijo Hannah Arendt en un libro maravilloso que te lo recomiendo, La condición humana. Esto profundiza muchísimo lo que hoy vemos todos los días, que es la vida política, justamente el bios políticos. ¿Cómo se organiza hoy el ser humano? ¿Dónde estamos parados hoy en eso? Bueno, se ha desarrollado mucho ese pensamiento, se ha desarrollado mucho la razón, a tal extremo que la democracia republicana representativa es, digamos que, el monumental resultado histórico, de algún modo premio también del ingente esfuerzo colectivo, del monumental esfuerzo de una legión de pensadores en el siglo XVIII y XIX que fueron razonando maneras de organizarnos políticamente. Montesquieu, Locke, Voltaire, Constantino, qué sé yo, tenés tantos, y podés seguir. John Stuart Mill, tantos pensadores,
los pensadores norteamericanos que redactaron la Declaratoria de Filadelfia, pensadores latinoamericanos, tantos que fueron colectivamente dando un pensamiento que significativamente tenía un mismo horizonte y un mismo sentido. Los derechos individuales, es decir, partir de la base de que nos organizamos sobre nuestra individualidad y la familia, y eso va a quedar anclado en la propiedad privada, un Estado de Derecho que proteja todo eso, el régimen de las libertades, que permita el desarrollo del mercado, precisamente a través del libre emprendimiento individual, la república, rendición de cuentas, lo que hoy está tratando el presidente con toda la bancada oficialista, cómo mejorar el presupuesto nacional, cómo mejorar, digamos, la ingeniería tributaria para no aplastar la actividad privada, para responder a preceptos constitucionales que parten de estas bases. El ser humano como un individuo. Concepción racional, esencialmente occidental, que hoy se la pretende destruir, romper a través de una revolución globalista que plantea un neomarxismo que habla de abolir la propiedad privada en distintos manifiestos y foros del Foro de San Pablo, por ejemplo. Abolir la propiedad privada. Tirar abajo a los gobiernos llamados neoliberales. Liberalismo, mira vos. Fue una corriente de pensamiento que logró, de algún modo, instrumentar la racionalidad de la vida humana como vida individual. Eso es el liberalismo. Por eso su principio fundamental es el principio de no agresión. El principio de libertad es el principio de no agredir al otro, y mi libertad termina donde empieza la del otro, mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Esas cosas tan básicas forman parte de un pensamiento liberal. La libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad de emprendimiento. Proviene de esa herencia griega, del idion, del individuo, de lo que planteaba Platón en la República y planteaba también Aristóteles a modo de exigencia, que el conocimiento sea científico, racional. Desde el conocimiento científico racional que impera en el positivismo del siglo XIX, porque se desarrolla precisamente el pensamiento racional en las universidades y se desarrolla a través de la revolución industrial un fuerte encaminamiento al conocimiento científico, porque así lo impera la revolución tecnológica industrial, primera y segunda, entonces se da el esfuerzo también científico de ingeniería para construir el Estado de Derecho, la división de poderes, la república. Es eminentemente un resultado racional. Y lo mismo la economía de mercado, que va a exigir más y más conocimiento dentro del arte de la economía, que va a pasar a ser, ya por el caudal de exigencia, de metodología y de estudio y de análisis hasta matemáticos, una ciencia, las ciencias económicas. Todo eso que ya está construido como un acervo enorme es lo que se pretende destruir a través de una ideología. Y esa ideología comienza a cooptar movimientos que estaban dispersos y los convence, a través de, por supuesto, de tiempo, de décadas, de que forman parte de una gran revolución. Y ahí empieza a cooptar a los movimientos gays, ¿no? Todo el LGBT, movimientos feministas que los comienza a derivar, a torcer hacia la ideologización de los reclamos feministas, movimientos indigenistas, el lenguaje inclusivo, la ideología de género. Todo eso está fragmentando, está generando rupturas en el sistema occidental libre, de libre entendimiento, de libre concurrencia en el mercado, de libre competencia, y hasta terminan imponiendo en algunos países legislaciones como por ejemplo legislaciones de cuotas para ingresar al mercado laboral, evitando de que la gente ingrese por sus talentos y virtudes, como lo establece el artículo 8 de nuestra Constitución. No importa si sos blanco, negro, rojo, verde, siempre lo digo, mujer, hombre, transexual, indefinido, hermafrodita, importa el talento o la virtud, que es la que hace la real diferencia, porque todos en definitiva tenemos los mismos derechos ante las mismas leyes. Vamos a ir a una pausa y después quiero entrar a un ejemplo puntual de cómo todavía se convive con estos museos ideológicos
y cómo hay interrupción en un encaminamiento que a partir de este gobierno el Uruguay necesariamente tiene que hacer en materia de matriz energética, en materia de inversiones, en reactivación económica. Quédate ahí porque tenemos que saber en dónde estamos.